Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de cómo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio una clase de gobierno durante estos 6 años, logrando que permanezca su proyecto progresista, el proyecto que mejora la calidad de vida. Esto a través de la doctora Claudia Sheinbaum, que ganó por más de 30 puntos. Esto es Historia Política para Zurdos. Andrés Manuel López Obrador demostró que la justicia social es necesaria. El gobierno fue, primero, los pobres. Para ello, demostró que el Estado es necesario. Hoy que vemos que los argentinos están sufriendo el desmonte de todo lo público, gracias a Milei ven como su calidad de vida baja, mientras que Andrés Manuel López Obrador hizo todo lo contrario. Es fácil para los enemigos del pueblo plantar la idea de que el Estado es solo los políticos, solo los congresistas, solo los del poder legislativo que cobran mucho y trabajan poco. Pero el Estado es la educación, es la salud pública, es las vías, la infraestructura que permite que la vida se pueda desarrollar. Los impuestos progresivos, que paguen más los que más tienen. Y generar unas políticas de gobierno que mejoran la calidad de vida, asegurándolas para que sea muy difícil que los siguientes gobiernos las tumben. Y enseñando al pueblo a que debe defender los derechos. De un solo plumazo con el DNU 070, Milei arrasó con casi 70 años de lucha sindical. Todos los días hay que defender los derechos para entender que donde hay una necesidad, nace un derecho. Se gana el gobierno pero no el poder. No podemos caer en la ingenuidad de pensar que al ganar las elecciones se pueden hacer fácilmente los cambios que mejoran la calidad de vida de la gente. Los empresarios, que son los héroes para Milei, además de sus industrias y la forma como tienen sus contratos y generan dinero, tienen los dueños de los medios de comunicación a sus servicios, son sus propietarios y plantan la línea editorial. No son rentables por sí solos. En Colombia, por ejemplo, Semana da pérdidas, pero plantan la idea que necesitan los Gilinski de la debilidad del gobierno. Los Gilinski es el tercer grupo económico que tiene Colombia. En México, Andrés Manuel López Obrador se enfrentó a dos gigantes, al grupo Televisa y al grupo Teleazteca. Ahí vemos cómo, o la cantidad de empresas que tienen en todos los rangos de la economía, en todas las ramas. En 1 hora, 47 minutos se cierran las urnas en todo el país. Don Felipe Zuleta, ¿cómo se encuentra usted hoy? ¿Ya votó? Uy, pero tempranito. Usted madrugó, ¿no? Sí, madrugué porque era mejor salir temprano de las obligaciones democráticas. ¿Y lo acompañó? Claro, Apolito. ¿Apolito fue? Sí, él fue a votar. Apolo va a votar, lo Sí, mismo. es que a él le gusta mucho el ingeniero. ¿Ah, sí? Sí. A Apolo le gusta el ingeniero. Sí. Entonces, Apolo sí preguntar por quién votó. sí, Apolo sí votó por Rodolfo. Ah, sí. Claro. Y entonces yo me copié. Ya sabemos con quién va a gobernar Petro, ¿no? Sí. Él no tiene partido político, sino una banda. Una banda de música, una banda. No, una banda. Bueno, pues a las 6 o 7 sabremos para dónde cogimos como Ahí país. estamos. Pero lo noto con voz de preocupación. Sí, no noto. No, es que yo no me acuerdo, no hay un antecedente parecido que yo me acuerde. No. Porque uno antes votaba por alguien. Por Carlos Lleras, por Misael Pastrana, por Juan Manuel Santos, y hasta por Duque. Pero es que ahora estamos votando contra Petro. Ahí está.
Preocupado, don Felipe Zuleta, pero aquí está. Vimos como Blue y así los demás medios de comunicación, propiedad de los magnates colombianos, atacaron a Petro mucho antes del día de la elección siquiera. Lo mismo le ocurrió a López Obrador. Y para combatirlos desde la presidencia, ideó las mañaneras, una conferencia de prensa en la que él marcaba la agenda política de comunicación y evitaba malos entendidos, le entregaba directamente la información a la gente. Y esto es un ejercicio de todos los días. ¿Qué hizo AMLO y qué deben hacer los gobernantes de izquierda para que sus proyectos prevalezcan? Lo más importante, cumplir las promesas de campaña. Batallar por el relato e imponer las ideas, tomar las calles, no se puede dar ese terreno al fascismo, y comunicar, comunicar y comunicar. Negociar sin ceder nada ideológico. Como dijo Gramsci, golpear al adversario políticamente donde es más débil e intelectualmente donde es más fuerte, y tener una coherencia ideológica. Se negocia sobre lo político, cuando no se tienen las mayorías absolutas, pero nunca sobre lo ideológico. No se puede ceder en ello. No se puede ser como Pedro Sánchez, que en vez de pactar la renovación del Consejo Superior del Poder Judicial con esa mayoría progresista que lo invistió, fue tras el PP 6 años hasta que al fin le dijeron que sí. No se puede transar con los principios que lo hicieron ganar. Cumplir es transformar. Hay que promulgar las normas que mejoren la calidad de vida de los más vulnerables y luchar contra los poderes que quieren tumbarlas. Básicamente el legislativo y el judicial. Estamos en un gobierno donde los jueces mandan sin ser elegidos. Vimos cómo en La Guajira, donde está la mina de carbón más grande del mundo, el Cerrejón, se dejó sin agua a los pueblos originarios. Un decreto de emergencia del gobierno nacional de Petro obligó a hacer rápidamente unas obras de infraestructura que abastecieran, y la Corte Constitucional derogó el decreto entregando nuevamente el agua a las grandes mineras. Petro lo denunció. Hay que hacer eso, así la prensa empiece a decir que se combaten los poderes. Es un lawfare. El Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, solo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces, que el pueblo los elija, solo así vamos a poder avanzar. A pesar de ser gobierno, no se pueden abandonar las calles. Esa es nuestra fuerza, esa es nuestra razón de ser y ese es nuestro terreno. No podemos caer en el razonamiento cobarde de Alberto Fernández de la correlación de fuerzas. La gente debe inclinar la balanza parlamentaria. Lo hace a partir de las marchas. Lo mismo pasó, o lo siempre ha pasado. Todas las ventajas sindicales, todos los derechos que se han obtenido han sido con lucha popular, han sido con manifestaciones. Así se logró tumbar la reforma tributaria de Duque. Así en Argentina se logró quitar el 2x1. Así en España las mujeres lograron que el fallo de la manada, una violación grupal de 5 hombres a una mujer, que los jueces habían considerado un mero abuso, y más alguno de ellos dijo que no había delito, que solo había diversión, se transformara en una sentencia de violación. En la calle, en la plaza pública, es donde el pueblo manifiesta su voluntad. Una de las fallas del presidente
es que no se ha vuelto a convocar ninguna marcha desde el 1 de mayo. Ahí se defienden y se obtienen derechos. Se presiona al Congreso, los jueces, a la propia prensa y al verdadero poder. Y el pueblo debe manifestar su apoyo al gobierno. Es la única manera de lograr que se generen los cambios que se necesita para mejorar la calidad de vida de la gente. Seguidores del presidente mexicano increpan a sus detractores, acampados desde hace un mes en el Zócalo capitalino para exigir la renuncia de AMLO. Así terminó la llamada Marcha del Millón, en la que unos 3.000 simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador le mostraron su apoyo y el rechazo al Frente Nacional Anti-AMLO, Frena, que tiene tomada la principal plaza de Ciudad de México. La marcha había transcurrido de manera pacífica, con mensajes que dejan claro que AMLO no está solo. Pues es para mostrar el gran y enorme apoyo popular que tiene el proyecto que encabeza el presidente. Venimos a apoyar a nuestro presidente, don Manuel López Obrador. Venimos a apoyarlos, porque ahora sí tenemos presidente de la República. Anteriormente nunca tuvimos presidente, nunca supo si existimos. Debemos mantener nuestro relato, el relato por la justicia social. Se debe difundir la situación de Argentina para prevenir que pase en toda América Latina e incluso en España, donde estos tres que adoran a Milei quieren imponer sus políticas. En Colombia tenemos a Cabal, en Chile a Kast, en Perú a Fujimori, en México a Verástegui y tantos otros en el resto de países. Es importantísimo que se diga cómo ha subido 5 veces la tarifa del subte, la tarifa del metro, la tarifa de todo el transporte público, cómo ha subido 4 veces la energía eléctrica, cómo ha subido otras tantas veces el gas, siendo un país que promueve, cómo en un solo día hizo la devaluación más grande de la historia, 118%, cómo ha aumentado la inflación y el desempleo, que no era un problema ni siquiera en la época de Macri, ahora ya lo es la principal preocupación. Y no basta con tener empleo para llegar a fin de mes. La canasta básica, que cuesta 800.000 pesos argentinos, es imposible adquirirla con los sueldos que se tienen de un poco más de 250.000. Las negociaciones que no llegan a buen puerto para subir el salario piden 500.000, o sea, un aumento del 100%, que aún queda muy por debajo de la línea de pobreza. Y los empresarios no ofrecen nada que sea ni siquiera respetable. Es decir, vamos a tener trabajadores en la miseria. Se debe dar la importancia de lo público. Lo privatizado no es mejor y es mucho más costoso. Y ustedes, en todos los países en que estamos, ya vivimos la privatización de trenes, la privatización de energía, la privatización de la educación, de la salud. Y llegamos a un punto en el que simplemente quieren que el Estado ofrezca lo que es la seguridad interna, la policía, la seguridad externa, el ejército y una prestación de justicia. Y el resto, el que pueda pagarlo, lo tendrá; el que no, mejor suerte en otra vida. Nosotros debemos enfatizar la importancia de una educación pública obligatoria y gratuita, la salud pública oportuna y de calidad, y los servicios públicos subsidiados. En Argentina ese subsidio rondaba el 80% y lo quitaron. Garantizar el derecho a la salud en todo el país, de manera universal, de calidad y en forma gratuita, que eso es un reto, un desafío que tenemos, el que logremos levantar el sistema de salud pública y
lo dejemos como uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo. Ese es el desafío, aún con todos los problemas estructurales de falta de médicos, de especialistas, enfrentando a las mafias que venden las medicinas, enfrentando todo. Pero ese desafío lo asumimos y vamos a lograr el propósito de establecer un verdadero sistema de salud pública para que todos los mexicanos tengamos garantizado el derecho a la salud. Y por último, la comunicación. Como decimos en Colombia, no basta con poner el huevo, hay que cacarearlo. Es decir, no basta con mejorar la vida de la gente, hay que difundir qué se está haciendo. Porque si no, los medios como Semana, como El Espectador, como El Tiempo, como la FM, bueno, como todos, van a difundir la idea de que todo va de mal en peor. Por ejemplo, en el gobierno de Lula y Dilma, 30 millones de personas salieron de la pobreza gracias a los programas del gobierno, en especial el de Bolsa Familia. Pero los beneficiarios que admitieron que mejoró su calidad de vida pensaron que era gracias a Dios. Y de ahí el triunfo de Bolsonaro. Se debe cacarear, se debe difundir por todas partes los 225,000 pesos mensuales que se le van a dar a 500,000 adultos mayores de 80 años. Esto gracias a la reforma pensional y que se van a perder en el momento en que llegue cabal al gobierno. Exactamente lo que pasó en Argentina con Milei. 1.3 millones de personas salieron de la pobreza monetaria en estos 2 años. El aumento del salario mínimo siempre fue de 3 puntos por encima de la inflación causada. ¿Esto qué hizo? Aumentó el consumo. 2 años con el precio del diésel congelado. ¿Qué significó eso? Que se ahorraron gastos en el transporte de la carga y por lo tanto ahorros en la canasta familiar. La comunicación lo es todo. Se debe comunicar las ventajas del modelo económico que promueve la justicia social. Se debe promulgar la ventaja de salarios altos que permitan a la gente, al obrero, consumir. Y se debe proteger a la industria nacional. En los 90, en el año de César Gaviria, la ANDI, Asociación Nacional de Industriales, pasó a convertirse en la Asociación Nacional de Importadores, porque era más barato vender los productos del extranjero que los productos que se hacían aquí. Esto debido a la liberación de importaciones de impuestos a los productos terminados. Lo que se debe hacer es más o menos lo que se está haciendo. Dejar sin impuestos las partes y los insumos que se necesitan para producir y tener impuestos altos a los bienes terminados. ¿Qué hizo Andrés Manuel López Obrador? Visitó los territorios, trabajó en redes sociales y usó los medios públicos de comunicación para difundir su mensaje. Esto, junto a un plan de gobierno agresivo, decisivo, buscó hacer una mejora en la calidad de la vida de la gente, casi tan importante como la que sucedió con el gobierno de Lázaro Cárdenas. Petro y los demás deben llegar a eso. En el caso de Colombia, hacer notar que su proyecto, que su gobierno es tan bueno como el primer gobierno de López Pumarejo. Gracias por llegar acá. Por favor, darle like al video, suscríbete al canal y si te apetece, difundirlo en tus redes. Nos haría muchísimo bien.